En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu, que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. La ruta de Jesús nos lleva hoy a la montaña. Nos ofrece la oportunidad de mirar a Jesús transfigurado y de mirar a los hermanos con ojos más limpios, así como mirarnos a nosotros mismos a la luz de Cristo, que nos invita a estar con Él y escucharle. Celebremos con alegría la Eucaristía y dejémonos guiar por el Espíritu en este viaje cuaresmal. Vamos a ofrecer esta Eucaristía especialmente por Gumersindo, Luisa, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina y Ángel. Como siempre, comenzamos reconociendo que somos pecadores y que estamos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que con mirada limpia contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Abraham, hombre de fe recia y total disponibilidad, se fía del Señor, cree en el Señor, con el que pacta una alianza, y el Señor le promete una larga descendencia y una tierra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón». Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: «A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates». Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. San Pablo nos presenta el camino a seguir, Jesús. Muchos cristianos de origen judío reducían la religión a prácticas y ceremonias y olvidaban lo central de la fe, la espera y la esperanza de un mañana mejor para la humanidad que hoy sufre. Estos consejos sirven hoy para nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. El Tabor es una espléndida manifestación de Dios a favor de su Hijo amado, centro de la historia salvadora. Pero también nos recuerda a la montaña el sacrificio del Hijo, que tendrá que morir para ser glorificado y ser salvación del mundo. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube y una voz desde el cielo decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los que estáis ahora en el templo parroquial y todos vosotros que a través de Televaldepeñas también participáis de esta Eucaristía en la mañana del domingo. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y es costumbre de la Iglesia que si el primer domingo se propone para nuestra reflexión y nuestra meditación las tentaciones de Jesús, el segundo domingo siempre es este Evangelio de la transfiguración del Señor. Jesús había anunciado a sus discípulos su pasión. Algunos de ellos, según el relato de San Lucas, se habían marchado. No entendían
eso de que iba a ir a Jerusalén para allí padecer, para ser prendido, para morir, aunque les decía que resucitaría al tercer día. Y a muchos de los que le seguían, que pensaban que ir con Jesús suponía un éxito y suponía buena posición seguramente en el futuro, muchos de esos se dan cuenta que lo que Jesús les ofrece es algo que ellos ni quieren ni entienden y se marchan. De tal forma que hay un momento en el que Jesús a sus mismos discípulos también les pregunta: ¿vosotros también queréis marcharos? ¿Dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, contesta Pedro. Bueno, pues después de esa espantada de muchos de sus seguidores, Jesús, camino de Jerusalén, hace un alto en el monte Tabor, tal y como lo conocemos. Es una montaña que no es demasiado alta, al menos donde se celebra este misterio, pero que está en una gran llanura que baja de Tiberíades hacia Jerusalén. Y allí sucede lo que hemos escuchado. Jesús se transfigura, adquiere una visión nueva. Junto a él aparecen Moisés y Elías, los dos grandes personajes del Antiguo Testamento, y la voz del cielo que se escucha: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Los discípulos no lo entienden, lo guardan, nos dice el evangelista San Lucas, lo guardan. No lo entenderán tampoco después, cuando en Jerusalén suceda lo que tiene que suceder. Lo entenderán una vez que Cristo ha resucitado. Pero para ellos es un adelanto de lo que es el futuro que se vislumbra en Jesús, aunque ellos no acaben de entenderlo. Y para Jesús es nuevamente como en su bautismo, recordamos que también la voz del cielo le llamaba Hijo amado. Para Jesús es un fortalecimiento en su caminar hacia ese cumplimiento de la voluntad del Padre. Su vida pasaba por predicar y durante 2 años y medio se dedica a la predicación, fundamentalmente en Galilea, pero su vida pasaba también por subir a Jerusalén, por dar la vida allí por todos nosotros, por morir en la cruz. Y para ambas cosas, para predicar y para dar el supremo testimonio de su vida, necesita esa fortaleza que el Padre le da simplemente con su palabra. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Para nosotros, el camino cuaresmal a veces puede que se nos haga un poquito duro, ahora quizás menos, que nos tomamos en toda la vida un poco más relajada. Pero los que ya vamos teniendo una cierta edad, recordamos las cuaresmas antiguas, y sobre todo los más mayores, con todos los sacrificios a los que se nos invitaba y que llevábamos a cabo. Y hacer una parada, darse cuenta que lo que esperamos es tan grande que merece la pena el esfuerzo, nos viene muy bien a todos. Porque podemos caer en la tentación de decir: ¿y para qué? ¿Para qué la abstinencia los viernes? ¿Para qué el ayuno el miércoles de ceniza? ¿Para qué esa invitación al ayuno, a la oración, a la limosna? ¿Para qué el esfuerzo? Pues porque en Cristo Jesús vamos a encontrar nuestra salvación. Porque debemos llegar preparados a lo que es ese gran misterio del amor de Dios. Esa es la razón de que en Cuaresma nosotros estemos necesitados de esfuerzo, de acercarnos más al Evangelio, de meditar mucho más la palabra de Dios. Un esfuerzo que no hay que hacer solo a lo largo de la Cuaresma, como si fuese solo una cuestión puntual, no. El esfuerzo por ser de verdad hijos amados del Padre, que se llenan de gozo ante el sacrificio redentor de Cristo, que se sienten salvados, que van a disfrutar un día del reino del cielo, ese esfuerzo es el de toda la vida. Y el medio, la Eucaristía, que es nuestro monte Tabor,
que es donde nos encontramos con el Señor transfigurado, que es donde escuchamos su palabra y Él nos ilumina y nos muestra todo su amor y el camino que tenemos que seguir. No es el monte Tabor simplemente un momento al margen del resto de descanso de Jesús con sus discípulos. El monte Tabor es un momento para coger fuerza. Él y los tres, junto con el resto, subirán a Jerusalén. Y allí Jesús asumirá o finalizará su misión, dar la vida por nosotros. Pues nosotros aprovechemos cada domingo este Tabor que es la Eucaristía para a lo largo de la semana sentirnos fuertes, no caer en nuestro esfuerzo de intentar ser mejores cristianos cada día, porque la meta que nos espera es el encuentro definitivo con Jesús, como la meta que a Jesús le esperó era la resurrección. Confesamos nuestra fe. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creéis en Jesucristo, su Hijo, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia. Elevemos ahora nuestra plegaria a Dios Padre para que nos ayude en este tiempo a prepararnos para compartir la gloria de su reino. A cada una de las peticiones responderemos diciendo: Señor, aumenta nuestra fe. Por la Iglesia, para que viva en constante renovación y tenga los mismos criterios de vida que Jesús, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los que trabajan en la transformación del mundo y ponen su esperanza en un mundo más humano, justo y fraterno, en el que nadie quede excluido, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por la paz en el este de Europa, por el cese de la violencia y la muerte, porque el pueblo ucraniano pueda vivir en libertad, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por las personas y grupos que trabajan en la parroquia, para que con su trabajo siembren hoy las semillas que mañana puedan dar frutos tan abundantes como las estrellas que Dios prometió a Abraham, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los que no entienden los caminos del Evangelio y dudan o se desesperan ante el sufrimiento, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por los enfermos y los que están pasando momentos de dolor y dificultad, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía nos dé fuerza para vivir nuestro ser cristiano en el mundo, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Y pedimos finalmente por todos nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente por Gumersindo, Luisa, Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina y Ángel. Oremos. Señor Jesús, que quisiste mostrar a tus apóstoles que el camino hacia la cruz llevaba a la luz y la vida, escucha nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Gumersindo, Luisa,
Cecilio, Consuelo, Gregorio, María Catalina y Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque nosotros también somos hijos amados de Dios, por eso nos podemos dirigir a Él diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiamos un gesto de paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. En este camino de Cuaresma, Jesús, que siempre nos devuelve a la realidad, se transfigura para que comprendamos que la fidelidad a Dios, el descubrimiento y el anhelo de su gloria no están exentos de sufrimiento, de sacrificio, de pruebas o negación de uno mismo. Feliz domingo para todos. Algunos avisos. El lunes a las 8 de la tarde, aquí en la iglesia, tendremos la segunda de las 3 charlas formativas programadas para este mes con los padres de los niños que en mayo y junio celebrarán su primera comunión, el lunes. Esta semana, tras la reunión general del miércoles pasado, se reunirán los grupos parroquiales para responder a las interpelaciones del sínodo. Los que no pertenecen a ningún grupo nos reuniremos el miércoles a las 8:15 en la Casa de Apostolado. El tema del sínodo, como sabéis, es por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. El viernes, día 18, los niños de la catequesis van a tener su Vía Crucis infantil de Cuaresma por las calles cercanas a la iglesia. También para ellos el Vía Crucis es un modo de acercarse a los sufrimientos de Cristo por nuestra salvación. El grupo de oración de madres se unirá a la misa del próximo viernes para celebrar su Eucaristía trimestral. Tras la misa, a las 8, pondrán voz al Vía Crucis de este viernes de Cuaresma. El próximo sábado, como sabéis todos, es la solemnidad de San José. No es día de fiesta laboral, pero sí que es día de precepto para todos los que podamos participar en la misa. Por tanto, para los que queramos cumplir con el precepto de la Iglesia, además de la misa del viernes por la tarde, que ya será misa de San José, el sábado tendremos, el sábado 19, misa a las 9 y misa a las 12:30 del mediodía. Recordamos que la misa del sábado por la tarde ya no es de San José, sino que es la propia del tercer domingo de Cuaresma. En la capilla de San José, en la calle Ancha, como suele ser costumbre, también tendremos misa a las 11:30 de la mañana, pero es un templo pequeño, muy pequeño, y solo podrán participar apenas 15-20 personas como mucho. Y con motivo de la fiesta de San José, el próximo fin de semana celebramos el Día del Seminario, con el lema Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino. Las colectas del viernes por la tarde, del sábado en todas las misas y del domingo también en todas las misas irán destinadas al seminario. Seamos generosos con nuestra ayuda económica y también con nuestra oración, porque del cuidado de las vocaciones sacerdotales depende el futuro de nuestras comunidades cristianas. Que el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Bendice continuamente a tus fieles, Señor, y haz que se adhieran de tal modo al Evangelio de tu unigénito que aspiren siempre y puedan llegar felizmente a la gloria que Él mostró a los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo